¿Qué es el tiempo? Parece algo tan obvio pero tan complicado de explicar. El tiempo fluye como un río, pero no lo podemos ver físicamente. Se puede dividir en fragmentos, como hacen los relojes. Esto nos dicen dónde estamos en esta línea secuencial, en ese río en el que vivimos, pero ambos sabemos que el tiempo, o nuestra experiencia de él, es algo mucho más complejo que lo que marcan las anillas de un reloj. Este vídeo dura una serie de minutos y tú lo estás viendo en un momento concreto, en tu ahora, pero tu ahora y mi ahora son distintos. Yo puedo haber hecho este vídeo 5 años antes del momento en el que tú lo estás viendo, pero a ambos nos une este vídeo en distintos momentos temporales. Hay una secuencia en el devenir de las cosas, pero ¿qué hace que consideremos nuestro momento presente entonces? ¿Es igual el ahora para ti que para mí? Es más, ¿se puede de hecho medir el tiempo o es una simple invención humana? Como veremos en este vídeo ensayo, a la humanidad le ha preocupado siempre el estudio del tiempo, pero no fue hasta el siglo XX, con el nacimiento de la física moderna, cuando se empezó a filosofar sobre él. Aún así, sigue siendo uno de los temas más desconocidos para el ser humano, y para poder empezar a destapar este misterio, es necesario hacer un repaso por la historia. Son muchas las cuestiones de las que se encarga el estudio del tiempo. Nos detendremos en ellas para elaborar un mapa, un tejido, con el que entender nuestra relación con él. En la antigüedad, pueblos como los mayas, egipcios o babilonios consideraban el tiempo como circular. Hablaban de la rueda del tiempo. Observaban eventos que se repetían, como las estaciones, el movimiento pendular o la posición de la luna, y entendían el tiempo como algo cíclico, como un ciclo sin fin de nacimiento, vida y muerte, del cual era necesario liberarse. Nuestro concepto actual de tiempo se remonta a la visión judeocristiana, que lo define como algo lineal basado en la Biblia. Hay un principio, la creación del mundo por Dios, y un final, el día del juicio final. San Agustín consideraba que el tiempo consiste en, cito, pasar desde un pasado que ya no existe a un presente cuyo ser consiste en pasar al futuro, que todavía no es. Así, el tiempo es una suerte de forma de unir el pasado retenido en la memoria con la expectativa del futuro en el presente. Aquí se introduce por primera vez el carácter subjetivo del tiempo. El filósofo alemán Immanuel Kant, en Crítica de la razón pura, describió el tiempo y el espacio como formas puras a priori de la sensibilidad. Se trata entonces el tiempo no de un concepto, sino en efecto de una forma de la sensibilidad, que suponen condiciones a priorísticas o necesarias para cualquier posible experiencia, ya que posibilitan la percepción de los sentidos. Aquí entonces llega Newton. Él está en contra de que el tiempo sea una medida relativa. Dice que existe un tiempo objetivo, absoluto e impenetrable. Una medida de tiempo puede ser objetiva porque se refiere al tiempo absoluto. Newton considera que el tiempo no es divisible en pasado, presente y futuro. Esto es una visión subjetiva del observador, depende de muchísimos factores. Espacio y tiempo no son separables, porque la posición de los observadores vuelve al tiempo algo subjetivo. Es decir, al hablar del tiempo hay que presuponer un espacio donde estas cosas temporales ocurren. La física del siglo XX y la llegada del electromagnetismo cambiaron la concepción del tiempo para siempre. Einstein propuso que tal concepción del tiempo se basaba en el principio de la relatividad. El concepto de tiempo en la relatividad espacial, opuesto al tiempo absoluto newtoniano, se inspira en la imposibilidad de establecer la simultaneidad de sucesos que se registran en marcos de referencia distintos. Es decir, una localización temporal tiene solo sentido cuando se indica el marco de referencia al que se remite. Para Einstein, todo juicio sobre el tiempo no es más que un juicio sobre sucesos simultáneos. Decir que, por ejemplo, este tren llega aquí a las 5 quiere decir algo así como que la posición de la manecilla pequeña del reloj en las 5 y la llegada del tren son eventos simultáneos, pero sin olvidar que tal simultaneidad es ilusoria. Bergson estudió mucho el concepto del tiempo. Dijo que nuestra mente está inclinada a la fabricación y funciona recortando y uniendo elementos ya conocidos en el espacio temporal, en ese río de tiempo en el que vivimos, con el fin de actuar sobre ellos de la mejor manera posible. El tiempo, en tanto que duración, es movimiento, el movimiento de la vida que no cesa de renovarse. Por eso define el tiempo en relación a nuestra vivencia de este mismo concepto. El tiempo es aquello que impide que las cosas se nos den de un solo golpe. Los humanos vivimos en el tiempo, experimentamos algo como duración. El tiempo es exclusivamente humano. En otras palabras, como dijo Heidegger, somos seres temporales. Bajo nuestros filtros humanos entendemos el tiempo como unidireccional, como un río que fluye, pero esta concepción no es del todo acertada. Veamos por qué. Con la invención de los relojes hacia el siglo XIV, el tiempo deja de ser algo abstracto.
El reloj no mide el tiempo en sí, sino que muestra su paso de forma repetitiva a un ritmo estable, lo que nos permite dividir la existencia en segmentos. Aquí entonces ya queda claro que el tiempo es una dimensión unida al espacio. Demostrar la existencia del espacio es algo muy sencillo, yo puedo extender la mano o estirarme del pelo, pero visualizar la dimensión del tiempo es algo muy complejo. Entonces, ¿es el tiempo una invención humana? ¿Es una dimensión? ¿Pasa el tiempo o pasamos nosotros por él, como un bote por un río? Para responder a estas preguntas, veamos un ejemplo. Cuando Vasco de Gama dio la vuelta al mundo en barco y volvió, hubo mucha disputa por el número de días que había estado viajando. El tiempo entre la partida y la llegada es distinto si el barco está parado en el puerto de Londres, que es de donde salió, o si transcurre dando la vuelta al globo. Un tripulante del barco puede decir que estuvo 90 días en el mar, y el agente portuario que recibió el barco a su llegada, 88 días, y ambos estarían en lo correcto. No hay forma de definir quién tiene razón. La cuestión es que no existe un tiempo universal. Una noción del tiempo universal para todos es algo imposible. Einstein ya se dio cuenta de esto en 1905 al publicar la teoría de la relatividad. Dijo que el tiempo no era absoluto, sino relativo y subjetivo. No es universal, es modificable, podemos fluir por él, como si fuera una dimensión más. Pero nosotros como humanos estamos limitados al fluir por el tiempo, solo avanzamos hacia adelante, pero la velocidad de cómo lo hacemos depende de la intensidad de la gravedad y la velocidad relativa. Es decir, cuanto más deprisa y más gravedad hay, más lento viajamos por el tiempo. Por decirlo de otra manera, todo lo que sucedió, sucede y sucederá, ya está sucediendo. No hay ningún momento especial que pueda considerarse como momento presente. Las leyes de la física no distinguen el pasado del futuro. Puede que estés pensando en la teoría de la entropía, pero como veremos más adelante no es del todo acertado. Nosotros entendemos el tiempo como una flecha direccional, hacia adelante, pero la física no. Ninguna ley de la física muestra ese avance hacia el futuro. Para nosotros sí que importa. Nosotros comprendemos el tiempo bajo nuestros sesgos humanos. Nuestro cerebro es una máquina temporal. Estudiar el fluir temporal es una forma de apoderarse del presente, de navegar sobre el río de la vida sabiendo que cada momento pasa, pero visto desde el punto de vista de la física no tiene ningún sentido. Según nuestra experiencia, el ahora es subjetivo. El momento presente no es algo fijo, no es un fotograma de una película. De forma conjunta, según la relatividad, el concepto espacio-tiempo es algo absoluto. Cada uno tiene una visión particular del tiempo y del espacio, pero en su conjunto esto es algo absoluto, la totalidad que no depende del punto de vista. Es decir, el espacio-tiempo existe independientemente como bloque. Que algo sea considerado como presente es producto de la mente humana, ajeno a este concepto. Por esta razón se puede decir que el tiempo es una invención de la mente. Arthur Eddington, en 1927, dijo que el tiempo fluye en una única dirección, sin interrupción, del pasado al futuro. El tiempo es lineal, dijo. Aseguró que tenemos distintos accesos al pasado y al futuro. Sabemos más sobre el pasado por la memoria y la experiencia, pero que no sepamos nada sobre el futuro no significa que no exista. El pasado es inmutable y el futuro es incierto. Entre ellos está el presente, el ahora, del que somos prisioneros. El tiempo es subjetivo, porque nuestra propia naturaleza humana limita nuestra percepción de este concepto, lo que nos lleva a pensar que quizá el tiempo es algo exclusivamente humano. Puede ser incluso que tratar de entenderlo sea completamente inútil. Como decía antes, la segunda ley de la termodinámica o la entropía sí que distingue el pasado del futuro. Viene a decir básicamente que todo tiende hacia el desorden. El pasado es ordenado, el futuro desordenado. Por ejemplo, la madera se quema o las olas rompen y no se puede deshacer eso. Pero esa ley no es capaz de demostrar el paso unidireccional del tiempo. Es simplemente una consecuencia del transcurso de las cosas, un fenómeno de observación. No se basa en ninguna fuerza ni relación entre partículas, es pura estadística, pura probabilidad. La entropía ayuda a comprender la naturaleza física del tiempo, nos permite entender que todo tiende al caos. El tiempo es un viaje inevitable desde un pasado ordenado a un futuro caótico. Un viaje, eso sí, que lleva una dirección mucho más compleja que la de un río. Un viaje subjetivo, cada uno tiene su propia visión y su propio ahora, como una canción. Piensa en esto. Cuando escuchamos una canción, escuchamos en el presente una nota en concreto que no tiene sentido por sí sola, pero somos capaces de recordar las notas anteriores, dar orden y sentido a esa nota para que suene una bonita melodía. Cada nota independiente no tiene sentido como sí. Hace falta establecer una relación entre las notas pasadas y futuras. Así es justo como nuestro cerebro actúa sobre el tiempo.
A lo que me refiero cuando hablo del paso del tiempo es la manera específica en la que funciona nuestro cerebro y establece relaciones entre eventos simultáneos. En otras palabras, el cerebro es una máquina temporal que analiza la entropía y concluye que hay trazos del pasado ordenado para así construir memorias en el presente y anticipar el futuro desordenado. El cerebro comprende las pistas, en el presente, del pasado. Nuestra forma de pensar no puede entenderse sin el tiempo. La realidad sí, pero nuestra forma de entender la realidad no. Para entender el tiempo tenemos que entendernos a nosotros, no al universo. El tiempo tiene una carga emocional muy fuerte para nosotros, para darnos perspectiva de nuestra posición en el devenir del universo. El tiempo nos habla de la impermanencia de las cosas, de lo que fluye y de lo que desaparece en el futuro. El tiempo nos hace sufrir. El tiempo es simplemente cambio. ¿Qué significa entonces el ahora? ¿Es igual para ti que para mí? ¿Qué hace que lo consideremos como tal? Pues bien, el ahora es un intervalo volátil que pasa muy rápido. Ahora es una hora distinto que hace un segundo, y distinto que dentro de 3 segundos. No hay un significado de la hora más allá de nuestra propia experiencia sensible. Existe una secuencia temporal de los hechos, ahora, pasado, futuro, uno detrás de otro. Hay una dirección. El pasado está fijado. Tenemos libros, memorias, cuadros, fotos. Hay trazos del pasado en la naturaleza. Hay cráteres, fósiles, etc. Y el futuro no existe todavía. Pero si el ahora es algo completamente subjetivo del observador, ¿dónde nos deja esta conclusión? Esto significa que el ahora no es un tiempo como tal, es simplemente el proceso cognitivo o un experimento mental de iniciar una contrarreloj mental para comparar el momento actual con una secuencia de cambios. Por eso solo puedes pensar en el ahora justo cuando te digo que lo hagas. En el siglo XVII, la amante de Luis XIV, el rey Sol, escribió una carta a una amiga suya en la que aseguraba que, cito, «El rey toma todo mi tiempo». ¿Es entonces el tiempo algo que se tiene? ¿Quién es el rey que toma todo nuestro tiempo? Que esta anécdota sirva como un ánimo a emanciparse, a pensar en ese rey tiempo, en ser conscientes de su transcurso. Tenemos tiempo limitado y hay que hacer todo lo posible para que ese tiempo valga la pena, cada uno a su manera. El tiempo no es algo que yo lleno como tal, sino algo que poseo, algo que veo bajo mi sesgo humano. De ahí que sea nuestra decisión a qué le dedicamos tiempo. Tanto el pasado como el futuro están hechos del presente, porque en él vas construyendo parte de lo que vendrá. Que sirvan como ejemplo los versos que Eliot escribió. Tiempo presente y tiempo pasado se hallan quizá presentes en el tiempo futuro, y el tiempo futuro en el tiempo pasado. Si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irremedible.